Bueno, ¿qué tal? Muy ¿Cómo, buenas. cómo estás, Juanpe? Pues muy bien. Pues ahí, pues ya con ganas del siguiente episodio. Ya hicimos el anterior, fue muy chulo con Carlos, que ¿A que invitamos sí? a que la gente lo vea, biotecnología, cosas que la gente por lo general no solemos tocar. Estuvo chulo. La verdad es que hemos tenido comentarios muy buenos, incluso gente diciendo que es el mejor capítulo que ha salido y muy completo. La verdad que estuvo bien, ¿eh? Muy 360. Estaba muy chulo. Y nada, pero nosotros seguimos con nuestro libro. Quiero decir, llevamos ya rato hablando sobre estrategia e innovación. Ya hemos hablado lo que es la visión, la misión, cómo la innovación conecta lo que soñamos con pues llegar realmente al mercado. Y hoy nos toca llegar al terreno práctico, donde hablaremos de generación de ideas, cómo decidimos qué ideas merecen la pena, cómo convertirlas en producto y todo eso, ¿no? Y yo creo que nos vas a empezar de aquí a hablar ya de cómo generamos ideas, Sí, ¿no? sí, es verdad. O sea, todo el mundo tiene ideas, es una cosa universal, pero no todas las ideas son buenas y tampoco pasa nada que sean malas, porque al final forma parte de la creatividad. Pero hay un ciclo en la innovación, desde que una idea es como una chispa que puede prender fuego hasta que se convierte en algo realmente que llega al mercado y la gente conoce y se expande y escala, ¿no? Entonces, como tú bien dices, todo empieza con la generación de ideas. Entonces, es la parte quizá más romántica de la innovación, porque pues es muy ensoñadora, ¿no? La gente tiene ideas geniales de la vida y de los proyectos y del trabajo, pero también es la parte más malentendida. En las ideas no es que lleguen en la ducha, que puede pasar, ¿eh? O tomando un café o paseando en el bosque. De hecho, son sitios donde normalmente te vienen ideas a la cabeza, pero sí que hay como procesos más sólidos de generación de ideas que forman parte del trabajo de las personas, ¿no? Es como si mi trabajo es generar ideas, ¿cómo hago esto sin estar todo el día en la ducha, ¿no? Entonces, esos procesos más sólidos están bien definidos, hay cosas que funcionan, cosas que no, y quería contarte un poco la diferencia, ¿no? Las cosas que funcionan, por ejemplo, pues la diversidad de las perspectivas. Los equipos han de ser multidisciplinares, perfiles distintos, con fricciones entre ellos, ¿por qué no? Pero generan ideas que tienen más valor al final. Las técnicas estructuradas, como el brainstorming guiado, design thinking o otras herramientas de IA, que pueden provocar combinaciones nuevas e inesperadas, ¿no? De algunas ideas. Esas cosas funcionan. Otra cosa que funciona mucho es el contexto y el propósito. Las mejores ideas no es pensar qué es lo que puedo hacer, sino qué problema vale la pena resolver. Y estás más centrado en algo que va a hacer una diferencia en tu negocio. Pero Juanpe, también te quiero contar qué es aquello que no funciona y son errores que vemos a menudo en el día a día, ¿no? La creatividad tampoco se puede forzar. No puedes poner a todo el mundo en una reunión de 30 minutos, venga, con post-its y vamos a sacar aquí la idea genial del mundo porque mañana la presento. Esto no suele funcionar. Tampoco suele funcionar el castigar el error, la idea absurda, porque estás coartando esa capacidad creativa y hay gente que igual tendría una idea genial, pues no van a decir nada. Y entonces tampoco funciona. Eh, Otra cosa es la falta de tiempo, ¿no? El tiempo madura el buen vino, pero también las ideas, ¿no? Las ideas necesitan incubarse. Quizás sacas una idea, no le ves el punto, pero la necesitas madurar y reposar o convertirla en algo, discutirla con gente que te conoce y que entiende el problema y acaba madurando en algo interesante. Entonces, en resumen, la generación de ideas no es tener ocurrencias, es crear las condiciones necesarias para que aparezcan de manera natural. ¿Qué te parece? Me parece, bueno, está bien el punto y la reflexión que haces, porque en realidad en muchas sesiones de creatividad perdemos un poco el norte a la hora de generar esas ideas, ¿no? Apuntes que has dado, el tema del juicio, de sobre todo no castigar las ideas locas, todo el tema este, de hecho hay como unas normas básicas en el brainstorming y cualquier ejercicio creativo que vale la pena tenerlas en cuenta porque no sé si te pasa a ti, pero por lo general no se respetan nunca. O sea, siempre ves
a esa persona encallada con su idea. Esto es otra cosa que pasa, ¿no? Tiene una idea y ve que no entra en la sesión y se encalla cuando en realidad, no sé si estás de acuerdo, yo estoy seguro de que sí, que las sesiones de brainstorming o las sesiones creativas es una cuestión en ese momento de cantidad y no de calidad. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, yo ya he dado mi opinión, ¿no? Pero sobre todo el tema tiempo es Mm. algo que veo muchísimas veces, ¿no? Date prisa que lo presento el viernes, ¿no? Es como, bueno, la idea que pones en la cabeza de la gente no va a tener esa maduración, no va a haber esa espontaneidad que a veces es necesaria, ¿no? Para que florezca la idea. Ojo, a veces, según qué contextos, porque también, o sea, te lo pueden pedir de un día para el otro y no estar bien contextualizado, porque una persona tiene que estar bien preparada para ello, ¿eh? Pero sí que a veces el sentido de la urgencia puede generar, en caso de que se cumplan las otras reglas del brainstorming, no juicio, ideas locas, tal, puede generar esa necesidad de saltarte todas las normas y poder llegar a una regla. Pasa que, pasa que cuesta muchísimo, ¿verdad? O sea, te ponen en un contexto de mañana lo queremos, pero no digas locuras porque quiero las cuatro que quiero presentar mañana. Y ahí es donde está el error, ¿no? Es una línea fina, ¿no? Y un equilibrio entre poner un poco de presión, porque al final hay que moverse hacia adelante, con el hecho de que estás restringiendo esa libertad a tener una idea, las cuatro buenas, las quiero ya, la slide no Eso no la he hecho. funciona. Eso no funciona. Eso no funciona. Bueno, de hecho, me das pie al próximo, lo que queremos explicar, ¿no? Una cosa es la generación de ideas, ¿no? Donde hay que generar ese contexto, donde hay que generar ese clima creativo, donde las prisas para obtener un resultado de idea pues son malos, todo esto. Y al final a lo que viene a introducirnos es cómo después de lo que consideramos una buena sesión creativa, o sea, tener una cantidad de ideas, entre ellas locas, clásicas, etcétera, cómo evaluamos y seleccionamos esas ideas, que digamos que es, le llaman el diamond por ahí, ¿no? Aquello de la divergencia de muchas ideas, luego cómo haces el embudo, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, Ahora, esta fase es cómo determinamos qué ideas tienen ese potencial real, ¿no? Y en cuáles debemos poner dinero, tiempo y personas. Y esas decisiones, como tú bien dices, no se pueden tomar en un día antes de una presentación y aquí creo que estamos completamente de acuerdo. De hecho, es por donde muchas organizaciones fallan, ¿no? Y no es por falta de ideas, sino a veces es por falta de criterios. Muchas Sí, sí. veces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí, mira, uno de un clásico embudo que se hace es el de hacer tres preguntas a esa lista de ideas, ¿no? Entonces tú le puedes atribuir un valor y el que tenga mejor valor, digámoslo así, pues puede ser las priorizas de alguna manera, ¿no? Una es la deseabilidad, ¿no? Este problema es lo suficientemente importante para el usuario. O sea, esta idea encaja no suficientemente con el usuario. Mm, Por ejemplo, Netflix, que detectó que la gente perdía mucho tiempo buscando qué ver. Ese era el dolor real, ¿no? De ahí es cuando nace el algoritmo de recomendación, que ojo, no es que acierte mucho, al menos en mi caso, pero ellos intentaron, ¿no? En la idea de, oye, hagamos un algoritmo de recomendación. ¿Por qué? Porque esa deseabilidad era, ¿el usuario espera eso? Entonces a esto le daríamos un buen rating, ¿no? Por Sí, a mí ejemplo, se me ocurre en dale, lo que dale. estás diciendo que qué papel tiene el cliente en esa selección, ¿no? O sea, lo decide Netflix, por ejemplo, pero ¿qué rol ha jugado el cliente? ¿Le han preguntado? ¿No? ¿O se lo han imaginado? ¿Qué crees tú? Bueno, esto depende del approach, ¿no? De la aproximación que hayan hecho, ¿no? O sea, esto es un ejemplo que ahora, pues no sabemos qué pasó. Si fue una investigación de mercado, ¿no? O de experiencia y en base a eso encuentran ese dolor y la idea, ¿sabes? Al final sí que creo que quizás el dolor fue investigando la experiencia del usuario, pero la idea no seguro, y aquí ahora yo me mojo un poco, no la dio un usuario, ¿sabes? Sino sí que dio el insight de tengo esa necesidad, pero alguien que estaba, digamos, que conocía la tecnología, qué se podía hacer con la tecnología, que dentro de entrada, pues puso, pues quizás pues el algoritmo de recomendación, ¿no? Es verdad, si preguntamos demasiado, al final no vamos a obtener la respuesta correcta porque el cliente no sabe. El cliente está haciendo, yo me oigo muchas veces esto, no es que el cliente no tiene este problema, claro, porque
porque no se da cuenta ni de los problemas que tiene, ¿no? O Eso ya es. está haciéndolo de alguna manera, pero sigue siendo un dolor. Sí, a veces, yo creo que aquí estaremos de acuerdo, y además hay una cita muy clásica. A veces, cuando hacemos investigación de mercado, buscamos la idea y no la necesidad. ¿Y en qué me explico, no? Esto era como un poco lo de la típica cita de Ford, ¿no? De si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran pedido caballos más rápidos, ¿no? Pero, o sea, la necesidad era llegar más rápido a lugares más lejanos y no hacer un coche. El coche lo propuso, no era una idea propuesta a esa necesidad, ¿no? Había un montón de detractores en su día que decían, ¿cómo la gente va a querer esto si es una máquina, hace ruido, lo que fuera, ¿no? Tira humo. Y bueno, esto siempre pasa, pero hay que un poco hacer challenge a las ideas preconcebidas. Pero esto me lleva un poco al siguiente bloque, ¿vale? Que, o sea, lo que tú estás diciendo es muy Pero no me válido. saltes aún. No me saltes aún, ¿por qué? Porque solo hemos dicho un solo criterio para decidir cuál es buena idea, ¿vale? Uno es, Vale, pues no te salto. diría, la deseabilidad es una, de cuánto un usuario desearía esa solución en su vida, ¿no? Luego tenemos la viabilidad del negocio, ¿no? ¿Esta idea puede generar ingresos sostenibles o ahorros claros? Esto está claro. Como empresa, el decidir o no si una idea debe pasar al siguiente nivel, sin duda alguna, tiene que haber un resultado, ya sea en ahorros claros o costes, ¿no? Ahorro en costes o ingresos sostenibles, ¿no? Como cuando Adobe pasó de vender licencias pues a un modelo de suscripción. La viabilidad era evidente, ingresos recurrentes durante todo el año. Voy a la factibilidad técnica, porque una cosa no quita otra, ¿no? ¿Lo desea? Sí. ¿Hay un modelo de negocio que lo podría sustentar? ¿Se podría ganar dinero? Sí. Ahora, ¿se puede hacer? Este es otro criterio. Este es otro criterio. Oye, si no se si la solución que estamos planteando, si la idea tiene una factibilidad técnica cero, por muy buena idea que sea, por mucho que la desea el usuario, pero si no la puedes llegar a realizar, esto no sería, digámoslo así, una buena idea, ¿no? Resumiendo, y hay más métodos, está el RISE, que este tiene en cuenta, digamos, el impacto, a cuánta gente llegas, la confianza en desarrollarlo y el esfuerzo. Eso sería un poco las variantes que podemos, o sea, digamos, los embudos para seleccionar ideas. También tenemos la alineación estratégica. Acordémonos de la estrategia, ¿dónde queremos ir? Si la idea no está alineada con nuestra estrategia, ahí creo que estamos haciendo un mismatching, ¿no? Entre lo que quiere la compañía y con lo que realmente quieres llegar a probar, ¿no? Entonces aquí sí que es de alguna manera otra manera de crear ese embudo para las ideas y, y te diría que básicamente esos serían los embudos que uno tiene que tener después de generar esas ideas, ¿no? Digamos, cantidad, muchas ideas, y luego decir, vale, esta no la quiero, ¿por qué? Vale, factibilidad técnica, ¿por qué? No está alineada estratégicamente, ¿por qué? Y a partir de aquí pasamos al siguiente bloque. ¿Qué hacemos con esas ideas, José? Ahora sí que te salto, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, hay un montón de ideas, las hemos generado de una manera correcta, hemos seleccionado las que están de acuerdo a la estrategia, las que queremos invertir más esfuerzo. ¿Qué es lo que viene ahora, como tú dices, no? Es el desarrollo y el prototipado. Entonces, aquí empieza lo duro realmente, es cómo pasas del papel a algo tangible que puedas medir valor. El desarrollo y el prototipado son la parte donde las ideas ya dejan de ser bonitas y se enfrentan un poco a la realidad. La realidad es desarrollo, es trabajo, esfuerzo. Decía Einstein que la genialidad es un 1% y el 99% es trabajo. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que funciona? Pues hacer prototipos rápidos y baratos, fallar Ujú. pronto, aprender. Esto, fail fast, ¿no? Hay libros que se llaman así, ¿no? Hay uno muy Sí. bueno, se llama de... Entonces es cómo fallas pronto si es que has de fallar y si no, pues aprende y ajustate, pivota, ¿no? Es cómo cambias para llegar al objetivo que tú quieres. Mm, Pero muchas veces esto es complicado en las organizaciones. La segunda cosa que puede funcionar también es involucrar al usuario desde el principio. El co-design, tener una serie de clientes que estén involucrados, incluso sentados a tu lado en cómo estás desarrollando, diseñando, hablando del producto, porque son los que lo van a usar y los que te pueden opinar de si tiene sentido o no. No hace falta esperarte a tenerlo para que te digan, oye, mira, esto igual yo no lo usaría, ¿sabes? O igual sí, ponle esta otra cosa.
Sí, en fase Mm, prototipo es interesante porque exacto. aún estás como con una idea muy, digamos, aún no te has liado ni con el MVP, porque el MVP es ya cuando quieres ir al mercado, que luego hablaremos de eso, sino estás en una fase, digámoslo así, creativa, ¿no? Sí, sí, es simplemente pasar del papel a algo que ya no es papel, que es, bueno, pues empieza a tener forma, pero estás todavía diseñando realmente. Y para esto también funcionan mucho los equipos pequeños, ¿vale? Cuando tienes un montón de gente, pues la dinámica del equipo, de la comunicación entre personas, empieza a ser un overhead muy grande y funciona peor, ¿vale? Los equipos pequeños son más ágiles y demasiadas manos pues matan la velocidad, ¿vale? Entonces, esto suele venir ligado de querer tener la versión perfecta, ¿no? Antes de lanzarlo es que tiene que ser perfecto. Pues nunca va a ser perfecto. No siempre, muchos artistas dicen eso, ¿no? Que abandonan la obra de arte en algún momento, porque si no seguirían retocándola. Pero aquí no hablamos de arte, ¿no? Esto es más tecnología, que es más fabricación realmente, pero hay que alejarse de la perfección. Hay que sacar algo que no te sientas orgulloso de haber sacado, porque es que entonces vas a empezar a tener experiencias reales. Otra cosa que también pasa es ignorar la retroalimentación. Es decir, yo ya sé lo que quiere el cliente. Esto te lo habrás oído tú 1 millón de veces. No hace falta porque yo ya sé lo que quiere el cliente. Pues no, hay que escuchar al cliente, hay que involucrarlo en el codiseño y la gente tiene opiniones, nada más que eso. Mm. Para eso sí que diría yo que el equipo de diseño, sea de dos, tres personas, cuatro, las que se decidan, pero que sean pequeños, yo estoy de acuerdo con eso. Tienen que ser lo suficientemente deliberados para poder filtrar, ¿no? Que son deseos de un, ¿no? Porque al final el cliente te puede pedir lo que quiera, ¿no? En un codiseño, porque no tiene el contexto de la empresa, ¿no? O sea, es cierto que te puede aportar muchísimo en esa fase de. Al final, el prototipado también podemos definirlo como estamos en una fase de creación, o sea, cuando tú empiezas a pasar de papel a algo físico o digital o lo que sea, ahí ya vas a tener que tomar decisiones, ¿no? Ya estás tomando decisiones y agregar algunas nuevas en base a lo que te está pasando, ¿no? Pero al final, el resultado no deja de ser un algo que le podemos llamar prototipo, que ya tiene que representar muchas cosas y sobre todo, pues la estrategia, representar que tiene factibilidad técnica, un montón de cuestiones, ¿no? Este prototipo es realmente algo que tiene que iterar y pivotar hasta convertirse en lo que sea más cercano al producto, pero es el MVP, el Minimum Viable Product. Es un prototipo que ya casi es un producto, pero tiene lo justo, está casi sujetado con pinzas, pero lo suficiente como para poder sacar. Y una cosa que es muy importante y que creo que casi todo el mundo se olvida es que en todo este ciclo de errores hay que documentar los aprendizajes, ¿vale? La gente tiene una tendencia, o las empresas, a documentar el producto. Yo tengo un producto y lo documento porque así lo usan. Bien, nadie lee los manuales, ¿vale? Pero lo que es importante, y más en la época de la IA, ¿vale? Es documentar los errores, documentar lo que has probado y no ha funcionado. Porque eso es información súper útil para después iterar y pivotar. Si no, vamos a repetir los errores, ¿vale? Entonces, en el fondo, el prototipo no es solo un objeto o una demo, es una conversación entre la idea y el mundo real que tiene que evolucionar. Sí, pero ojo, también linquemos ahí, o sea, pongamos una delgada línea, ¿no? El prototipado, para entendernos aquí, no es el MVP, porque el MVP sí que va a tocar el mercado, ¿no? Y ahí ya podemos hablar de la comercialización y cómo podemos escalar el producto. El producto es lo que dices tú, ¿no? Es como, digamos, una tangibilización de esa idea que tiene que estar lo suficientemente madura para entenderla, para que trascienda en la organización, etcétera, etcétera. Pero al Totalmente. final es un pasito en el camino hacia el MVP, ¿no? Totalmente. Yo te estoy hablando de cómo evolucionar un prototipo Mm. hasta que llega el MVP. Y ahora te voy a dejar que tú me expliques, ¿no? Lo que es el MVP y cómo funciona. Pero quizá antes una pregunta, ¿no? Dale. O que podemos lanzar a nuestros amigos, ¿no? ¿Qué riesgo hay de enamorarse de un prototipo y perder la objetividad? ¿No? Hay un riesgo en eso. Recuerdo el inventor de Tetris que no conseguía lanzar el producto Tetris, ¿no? Porque el tío se ponía a jugar
y no acababa de jugar, ¿no? Y decía, estoy probándolo, pero es que estoy enganchado, ¿no? Entonces hay un riesgo de enamorarse del prototipo. Y luego, Sí. bueno, también otra cosa que es cuán importante es el diseño visual en fases tan tempranas, ¿no? Donde realmente a lo mejor no es lo más importante, ¿no? Al final la experiencia ya se cambiará, pero ¿está añadiendo valor? ¿Es la experiencia el valor? Puede serlo, ¿eh? Puede ser absolutamente la cosa más diferenciativa, pero ¿puede haber otras cosas? ¿Cómo lo De ves? hecho, depende mucho. O sea, quiero decir, al final depende mucho pues del target de persona, ¿no? O Sí, sí. sea, te pongo un segmento en concreto. Arquitectos, ingenieros, ¿vale? ¿Qué van a valorar más? Bajo tu punto de vista, esto es una opinión, ¿no? ¿Qué van a valorar más? ¿Una UI bonita o que sea que funcione bien a la primera y que me dé parámetros de ajuste milimétrico? Claro, es un equilibrio. O sea, yo creo que todos somos consumidores y todos nos gustan que las UI sean Tienes que poner el fáciles, ¿no? dinero en un lado. Bueno, tengo que ponerlo en un lado y soy un ingeniero, como tú dices, voy a preferir la precisión en el resultado, no tanto la interacción. Pero bueno, también sabemos que hay un montón de herramientas muy precisas y que son un pain, ¿no? Son un problema para usarlas. Entonces, pero si tengo que elegir, elijo esa, ¿eh? No Bueno, creo que... por eso te he puesto un segmento más de ingenieros. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Lamentablemente, hay herramientas que están diseñadas para no expertos, que además son muy complicadas, y entonces sí que le tienes que ayudar más, ¿no? En la experiencia y cómo le simplificas ese uso, ¿no? Pero al final, a lo que vengo a decir es un poco, bueno, ahí tienes que elegir un poquito. Y esto forma parte de ese pivotaje y cómo creas ese MVP, ¿no? ¿Qué es lo que realmente el cliente va a valorar ahí, ¿no? Entonces, una vez Cierto. hemos elegido las ideas, hemos hecho un prototipo, vemos factibilidad técnica, vemos que trascienden la organización, pues toca llevarlas al mercado y sobre todo sin romper nada, que esto sería el escalado, ¿no? Una cosa, entras ahí en el mercado con lo que tienes, con un MVP, y luego tienes que ir escalando y esto es, bueno, no suele ser fácil el escalado, ¿no? Cuando hablamos de comercialización, hablamos del go-to-market, ¿no? Es llevar el producto al mercado con tracción real. Es decir, que se usa, que se adopta y que genera ingresos. Y esto se apoya en cuatro pilares principales, ¿no? Primero es tener una segmentación clara. Esto es lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Quién es el grupo que verá el valor que estamos ofreciendo con ese MVP o con el producto más claro, más rápido? Porque al final somos una empresa, una compañía. Necesitamos que esto no guste por gustar, sino que además genere, ¿no? Es lo que habíamos hablado, ¿no? Un ejemplo así muy técnico. Si lanzas un plugin en el contexto de arquitectos de BIM, ¿no? Tu segmento inicial son los BIM diseñadores, no toda la organización. O sea, tienes que entender cuál es tu target en ese momento, ¿no? Eso es muy importante a la hora de definir tu MVP, ¿no? Luego también, antes de lanzar el producto o cuando estás lanzando, tienes que tener muy clara la propuesta de valor sólida, ¿no? Oye, ¿qué problema crítico resuelvo y por qué soy la mejor opción? Esto creo que ahora no suena como muy evidente, pero a veces hay que tenerlo bastante claro, porque además también el marketing se va a apalancar ahí, ¿no? En plan, si tenemos claro todo esto, ¿no? Más para adelante, hablamos también de muy importante las estrategias de distribución. Cómo tú este producto, cómo lo vas a llevar, ¿no? A tu segmento que has decidido. Venta directa, partners, online, marketplaces, integraciones con otros, en bundles. Eh, por ejemplo, Apple no vende apps directamente, vende a través del App Store, ¿no? Tiene entendido cuál es el canal, ¿no? O, por ejemplo, un plugin que podría estar en el entorno de arquitectos ahí metido en Revit. ¿Dónde va a estar mejor el plugin para un programa Revit? Pues quizás en el marketplace de plugins del programa Revit, ¿no? Es un poco en tener claro todo esto. Y luego, no menos importante, es el pricing y el modelo de ingresos. Tenemos como modelos de ingresos, pues está la suscripción, el pago por uso, la licencia por usuario, en caso que hagas proyectos, pues pago por proyecto. A ver si me dices tú este modelo de ingresos, el freemium. ¿Cuál sería el freemium? Te tiene que sonar.
Sí, claro. Freemium es aquel en el que, bueno, es como es gratis, pero pagas para poder usarlo de alguna manera, o cogen de ti datos o hacen algo para que Hmm. tú no estés pagando, pero de alguna manera hay un valor que se está capturando, ¿no? Una monetización. A ver, yo te diría que hay como dos, ¿no? Freemium es esa filosofía que dicen, no, es free porque el producto eres tú, ¿no? Que es un poco lo que tú bueno, están captando ese valor. Freemium también es el modelo aquel donde te dan una capa gratis, pero la pro es de pago. Pues mira, ChatGPT es uno de los ejemplos, ¿no? Te da una capa gratis, que es la free, ¿no? Pero te vende otras capas que son de pago, ¿no? Y eso también es el modelo de ingresos de freemium, ¿no? Combinación, ¿no? Porque, o sea, ChatGPT es un buen ejemplo de que te está cogiendo absolutamente todos los datos Además, para claro. entrenar el siguiente modelo. Además, está clarísimo. Y luego ya para ir finalizando ya tenemos el tema del escalado, ¿no? Que escalado qué significa, pues tener un servicio, tener un producto y, y hacerlo más grande sin romper el producto, la calidad, la infraestructura, el soporte, todo esto. Y ahí hay unos cuantos pilares, ¿no? Una cosa es escalar el producto, ¿no? Y para escalar el producto tienes que tener en cuenta cosas como la modularidad del producto, ¿no? Tenerlo como troceado, digamos, para poder balancear de alguna manera donde quitas, pones, agregas más valor, menos valor. Quizás te suena los feature flags, cómo activas y desactivas cositas de un mismo, ¿no? De un mismo producto. La monitorización, esto es importante a la hora de escalar un producto, ¿no? Tenerlo muy clara. Sobre todo Sí, porque hay que saber distinguir cuándo dejar de evolucionar el prototipo y lanzarlo como producto, ¿no? La monitorización es lo que te va a permitir tener datos para tomar totalmente. decisiones. Sí, sí. Y decisiones tan duras como quizás este no es el producto, Ujú. ¿verdad? Sí, Mira, Netflix escala gracias a su arquitectura modular y el uso de Feature Flex. Este sería un poquito un ejemplo, ¿no? Pueden lanzar funciones a un 1% de los usuarios y si algo falla, si ve que ese 1% no lo adopta, pues ¿qué hace? Pues no lo escala al resto. es como, por ejemplo, cuando lanzaron en algunos países el hecho de que no podías tener diferentes localidades Ah, mirando la misma cuenta, ¿no? sí, Esto empezó en varios países y vieron a ver, porque claro, tú no sabes si por poner esta restricción te va a bajar el número de usuarios. Como vas a empezar a controlar dónde está la gente, pues la gente se va, porque hay un montón de exacto, por plataformas. ejemplo. Sí, Entonces sí. hicieron pruebas en varios países y vieron que, bueno, lo que está pasando es que la gente compra más porque quieren seguir estando y entonces lo escalaron. Exacto. Pues esto forma parte del escalado de producto, ¿no? Cómo vas gestionando todo esto, ¿no? Luego está el escalado de proceso, ¿no? Como cuando los procesos ya empiezan a ser ya automáticos y empiezan a depender ya de sistemas y no de personas, ¿no? Hablamos del CICD, hablamos de playbooks de soporte, formación interna, todo lo que sea, digamos, estandarizar todo lo que está en torno a ese producto, ¿no? Que no sea pues bueno, como pasaría en un MVP. En un MVP al final lo puede llegar a lanzar un pequeño equipo. 4 personas lo puede llegar a lanzar y lo puede defender, la parte de venta, marketing, se puede llegar. Pero cuando realmente necesitas escalar, tienes que tenerlo ya, tienes que entender, ¿no? Que todo eso tiene que ir delegando, ¿no? En equipos de DevOps, si es digital, o no, tiene que ir escalando de alguna manera para que, por poner un ejemplo, ¿no? Si lanzas un producto en España y necesitas escalarlo porque la cosa va muy bien a Estados Unidos, pues quizás no son los mismos vendedores. Sí, sí, total, absoluto. Y luego ya acabando, ya el escalado de la infraestructura. Pues cosas de que tengas muy claro que cómo controlas mediante el crecimiento de tu producto los costes asociados. Vengo a definir, o sea, es en plan, si tu producto, cuando lo quieres hacer el doble de grande, cuesta el doble de coste, vas por mal camino. La idea es tener una estrategia donde más o menos mantienes el costes y aumentas los ingresos. Eso sería como lo ideal, ¿no? Ahí está la guerra, ¿no? Ahí está la cosa. Ahí Pero está la guerra. siempre teniendo en cuenta la estrategia, ¿no? Porque la estrategia es a dónde quieres ir. Entonces, todas estas decisiones que vas tomando durante el camino mientras escalas, no puedes dejar de hacerlas sin tener en cuenta tu estrategia, a dónde vas. Esto siempre, claro. Por eso nosotros en nuestros episodios estamos poniendo mucho hincapié con el tema de la estrategia. Porque el pensamiento estratégico al final te... Sí que es cierto que los planes van como van.
¿no? No creo que hay una cosa que se dice shit happens, ¿no? O sea, cosas van a pasar. Esto tenlo en cuenta. No vas a hacer un plan que te va a ir fino, fino. Pero si tienes claro a dónde quieres llegar, ¿sabes? Pase lo que pase en ese año tras año, al final sabes a dónde quieres llegar, ¿no? Y por eso Totalmente. nosotros ponemos hincapié en todo el tema de la estrategia, ¿no? Como Total. pilar fundamental, tanto en la innovación como en una empresa, obviamente. Ya hablamos en su día, ¿no? De la visión y de la misión y de cómo tanto una como la otra son partes de esa estrategia, de ese framework, ¿no? De ese modelo en el que tú decides cómo ganar, ¿no? Y al final es de lo que hablamos, cómo ganar. Sí. Otra cosa que podemos poner aquí encima de la mesa, en plan como cosas que pueden pasar con la vida, es que un producto te cambie la estrategia. ¿Tú estás de acuerdo con esto que puede pasar o no? Lo que puede pasar, y además creo que también decimos, ¿no? Que hay que adaptarse a las situaciones. Si tú lanzas un producto y descubres que primero estás viendo otras fronteras, otras cosas, otros conocimientos que no tenías antes. Estás viendo quizá oportunidades nuevas. O estás viendo que lo que tú estás lanzando realmente nunca vas a llegar a donde tú querías. Es necesario cambiar la estrategia y adaptarse a los nuevos conocimientos. Bueno, o sea, en parte estoy de acuerdo, por generar un poco de polémica. No, o sea, en realidad estoy de acuerdo. Lo que pasa que deberíamos marcar los tiempos. Quiero decir, un producto que en un año te hace cambiar la estrategia es que no tenías muy bien definida la estrategia. Un producto que después de 3 años, ¿no? Te hace reflexionar sobre la estrategia, ahí sí que creo que obviamente tienes que adaptarte. Pues mira, perdona. No, no, tranquilo. En No, solo iba a confianza. decir que ahora soy yo el que no está de acuerdo, porque, porque va a depender, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo, por un lado, te doy la razón también, ¿no? Es importante, pero si realmente en un mes tú has tenido suficiente información como para saber que no vas a llegar donde quieres o que hay que tomar otro camino, pues quizá no hay que esperarse demasiado. Yo creo que es un poco, dependerá de la situación, ¿no? Esto Vale, siempre depende. te lo compro, pero ahí deberá asumir la persona que definió la estrategia que se equivocó muchísimo, porque si en un mes tiene que cambiar la estrategia de su empresa, oye, ojo, bien por haberlo visto, bien por reconocer los errores. Que Sí, eso, sí, cierto. ¿sabes qué? Es una pena que no solo acompaña a empresas, sino acompaña a personas, ¿no? En plan, yo definí mi estrategia y voy mal, y voy mal, y voy mal, y me agarro a aquello y voy mal. Y eso es lo peor que puede hacer, ¿eh? Totalmente, y decimos un mes y un mes realmente es ficticio porque en un mes probablemente no pasa nada, pero hay gente que no la cambia nunca, ¿no? Y estamos hablando de que pueden pasar años y a lo mejor dices, joder, pues cámbialo de una vez, ¿no? Porque si Sí, ves que no está funcionando, pues será que totalmente. será por algo. Bueno, en Pero en realidad no fin, estamos tan desacuerdo, ¿eh? yo creo que no. Por eso somos amigos. Bueno, no lo sé, yo Exacto. creo que la diferencia de opinión es también importante, como siempre, ¿no? Sí, pero no creo que estemos tan desalineados. Simplemente faltaba matizar algunas cuestiones. Totalmente, totalmente. Muy Bueno, bien. pues José, Pues aquí. nada, sí, yo creo que simplemente para cerrar, ¿no? O sea, yo creo que hoy hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y muy importantes, como pasar de la idea a algo real, ¿no? Innovar no es un momento brillante, es un proceso con muchas fases en la creación, probar, elección, escalar. Y lo bonito y lo difícil también es que se necesita mentalidad un poco diferente. Esto se comenta a menudo, ¿eh? O sea, muchas veces no es la misma persona la que está en una fase creativa generando la idea que la persona que luego tiene que coger eso y escalarlo. Quizá no es la misma persona. Y encima hay Mira, gente, José, es lo que suele pasar con las startups. claro, Las startups son gente en la fase creativa con esa idea loca que irrumpe mercado, etcétera, etcétera, pero luego lo que suele pasar es que te viene un gran inversor y le dice al CEO de turno y founder, gracias por tu trabajo, pero aquí voy a poner a un CEO que evidentemente sabe escalar la solución, ¿no? totalmente. Y te pongo un ejemplo, ¿eh? O sea, Steve Jobs, que creó el iPhone, que era un tío con mucha creatividad y generaba ideas, y también se apropiaba de otras, ¿eh? Pero no hay que quitarle también lo que él tenía, que era esa Mm, creatividad. Cuando veía que se iba, que ya no iba a estar, eligió a su sucesor a una persona que era casi lo contrario, que era un experto en operaciones, en cómo hago que esto escale. O sea, que sea el coste más barato de fabricación, que podamos hacer más iPhone con el mismo dinero y en más locations. O sea, al claro, final ya tenía claro que como él se iba a ir y era la parte creativa,
tenía que encontrar a alguien que escalara el negocio. Sí, 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 y está bien traído, porque es cierto, innovación es un proceso, fases creativas, luego vas al mercado, etcétera, todo lo que pasa por ahí en medio, pero entendemos que en una empresa grande pueden haber gente en la parte más creativa, donde tiene que ir generando esos nuevos productos para generar nuevos océanos azules, bla, 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 y obviamente el cash cow, ¿no? La vaca lechera hay que seguir manteniéndola, y los perfiles para mantener la vaca lechera son otros. Eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Exacto. Pues muy bien, Juanpe, hemos hablado hoy de una parte súper interesante y yo diría a nuestros amigos que se animen a contarnos sus ideas y que nos cuenten cómo las quieren escalar o cómo, qué quieren hacer con ellas, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué te parece bueno, podéis conectarnos por contacto, tenemos muchos sitios donde podéis conectar. Si queréis, podemos hacer como en directo, ¿no? Alguien que tenga una idea y le podemos ayudar un poquito a darle forma en un episodio como invitado. O sea, aquí dejamos Podríamos esto hacer esto. abierto, Sí, ¿verdad? sí, Puede ser sí, sí, divertido. total, total. Puede ser A divertido. ver, el propósito de este podcast es entretener, ayudar a nuestros amigos. Al final tenemos un conocimiento que es bueno compartir, pues de experiencia de muchos años haciendo cosas, que la Mm. idea es poder compartirlo sin ánimo de lucro para que la gente pues pueda realmente beneficiarse de esto. Y nosotros encantados de hacer eso. Pues dejamos ahí la propuesta barra llamada. Si alguien quiere estar con nosotros en un episodio, contarnos su idea para que leemos nuestro input de factibilidad, etcétera, etcétera, pues nosotros encantados. Ah, y otra cosa, José, que esto normalmente lo dices, pero hoy se te ha olvidado. Oye, ¿qué pasa con la gente que nos ve? Un 90 y tantos%. Es exagerado, ¿eh? Muy fácil consumir el contenido y no suscribirte, porque como te sale de todas formas, pues la gente ya le va bien y es como, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero bueno, es verdad que nos ayudan si lo hacen, ¿no? Así que animamos a todo el mundo a que se suscriban, porque al final Juanpe y yo estamos aquí para Mm. ayudaros, pero también nos divierte cuando os suscribís. Exacto. Así que suscribiros, darle like, compartir y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Venga. Adiós.